Gloria a Dios, mis amigos. Hemos llegado al día 62 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y en este día vamos a hablar acerca de la autoridad espiritual. Escuchen esta historia. Cuando me abrió la puerta pensé que era el jardinero. Tenía más de 80 y era extremadamente amable y noté que tenía una profunda humildad. Yo tenía 19 años y era la primera vez que estaba en un campamento juvenil. Esa noche me sorprendió descubrir que aquel hombre era el orador del evento. Había una gran autoridad en su voz. Aquel salón estaba lleno de adolescentes y estudiantes que escuchaban cautivados, tanto que se podía incluso oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Su mensaje era muy sencillo y se enfocaba en Jesús. Quedé fascinado, pues nunca antes había escuchado a nadie hablar con semejante autoridad. El reverendo J.H. Nash fue un humilde clérigo cuya apariencia exterior no llamaba la atención, pero su corazón estaba encendido por Cristo. Este hombre de hablar pausado, lleno de modestia y profundamente espiritual, influyó en toda una generación de líderes en el Reino Unido. Su autoridad no procedía de una posición determinada en la vida, ni tampoco del poder del mundo. Era evidente que emanaba de su relación con Jesucristo. Hoy en día la gente es precavida frente a la autoridad y esto es comprensible, ya que esta puede ejercerse de manera abusadora. No obstante, la autoridad espiritual que da Dios es una fuente de gran bendición. Vayamos a buscar Salmos 29 y leámoslo. Poder y gloria de Jehová, Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29 nos habla acerca de la voz de autoridad. En nuestra época vemos un hambre espiritual enorme y una necesidad tremenda. La gente anda en búsqueda de conocimiento y experiencias espirituales. Este salmo dirige nuestra atención hacia la voz del Señor. David describe el asombroso poder, la majestad y la autoridad de la voz de Dios. La forma suprema en que podemos escuchar la voz del Señor es mediante las palabras de la Biblia. La palabra de Dios es autoritativa, poderosa y majestuosa. Nos arrodillamos y gritamos ¡Gloria! Estar de rodillas es una postura adecuada para oír la voz del Señor. Me encanta comenzar cada día arrodillado, leyendo la Biblia, tratando de escuchar la voz de Dios, preguntando, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? David comienza así, tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Toda autoridad, poder y fuerza pertenecen a Dios. No obstante, no se reserva estas cosas para sí mismo. Cuando escuchas su voz, Él comparte contigo su autoridad, poder y fuerza. David concluye del siguiente modo: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Son dos cosas que necesitamos desesperadamente al enfrentar las batallas de la vida, internas y externas. Necesitamos la fortaleza de Dios y su paz. Busquemos Marcos 11 y leamos los versículos 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres,
pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos 12, versículos 1 al 12 nos dice también lo siguiente. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza. Y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Estos dos capítulos de Marcos nos están revelando la autoridad de Jesús. Entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. Nos está revelando Marcos 11 y Marcos 12 la autoridad dada por Dios. Jesús habló y actuó con una autoridad dada por Dios. Escuchó la voz del Señor y pronunció la palabra del mismo Dios. Esta es la clave. Si quieres hablar con autoridad, pasa tiempo con Dios escuchando su voz. A todos les resultaba perfectamente notorio que Jesús tuviera autoridad. La única pregunta que sus oponentes hacían era de dónde procedía esta autoridad. Jesús respondió con una pregunta brillante sobre Juan el Bautista. Les preguntó si la autoridad de Juan procedía de Dios, del cielo, o tenían origen humano, de la tierra. No pudieron responder la pregunta porque no querían admitir que venía de Dios, pues ellos no le creyeron. Ni tampoco querían decir que tenía origen humano, pues la gente reconocía que Juan era un verdadero profeta. Una vez escuché como un predicador que creía que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se terminaron con la era apostólica. Recibió la siguiente pregunta. En su opinión, ¿el movimiento pentecostal es una obra de Dios? El predicador reaccionó de forma similar a lo que leemos en el pasaje de hoy. No pudo responder. Si afirmaba que venía de Dios, hubiera significado reconocer el derramamiento de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestro mundo contemporáneo. Pero negar que viniera de Dios habría sido negar la experiencia de más de 600 millones de cristianos alrededor del mundo que han experimentado el poder de Dios por medio del movimiento pentecostal. Debido a que los interrogadores de Jesús rehusaron contestar su pregunta sobre Juan el Bautista, él rehusó contestar su pregunta sobre el origen de su autoridad. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Jesús entonces narró una parábola que se proponía revelar la fuente de su autoridad. Sus oponentes ciertamente reconocieron el objetivo de Jesús porque Marcos dice que cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. La parábola de Jesús trata sobre un hombre que plantó un viñedo, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Se basa en Isaías 5, 1 al 7, donde Dios aparece como el dueño y su pueblo, particularmente los líderes, como el viñedo. En la parábola de Jesús, los sirvientes que son enviados y asignados son los profetas de Dios, incluyendo a Juan el Bautista. Jesús entonces se introduce a sí mismo en la parábola a Dios. Le quedaba todavía uno, su hijo amado.
lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Jesús muestra que tiene una autoridad única porque él es el Hijo unigénito de Dios. Se hace una distinción muy clara entre el único Hijo amado y heredero y los diferentes siervos que son enviados primero. Pero con anticipación asombrosa, Jesús declara que el único Hijo de Dios será asesinado. Luego explica que el liderazgo del pueblo de Dios será transferido a un nuevo liderazgo. Los primeros líderes de la iglesia que tendrá a Jesús como piedra angular, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El Hijo unigénito de Dios tiene autoridad sin igual como la única piedra angular del pueblo de Dios. Escúchalo y tú también hablarás con la autoridad que deriva de su autoridad. Busquemos ahora Levítico, los capítulos 9 y 10 y leamos. Empecemos con el Levítico 9. Los sacrificios de Aarón. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite. Porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar. Y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano. Y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento.
Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados a los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Estos dos capítulos de Levítico ahora sí nos están hablando acerca de la autoridad de Jesús. Entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. La gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. El ejemplo de Nadab y Abiú muestra que el acceso a la presencia de Dios nunca debería darse por sentado. En nuestro tiempo actual, la gente suele querer relacionarse con Dios, pero quiere hacerlo en sus propios términos y a su manera. No obstante, es solo gracias a Jesús que podemos acceder a la presencia de Dios confiadamente y sin temor de ser consumidos como Nadab y Abiú. El acceso a la presencia de Dios se hizo posible en el Antiguo Testamento por medio del complejo sistema sacrificial. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Debido a que el sumo sacerdote era un ser humano y como nosotros era débil y pecador, tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado, así como también los pecados del pueblo. Jesús tiene una autoridad única. Él es el sumo sacerdote sin pecado. Como señala el escritor de Hebreos, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7, 26 y 27. Como resultado, por medio de Jesús tienes acceso a la santa presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
Puedes acercarte a la presencia de Dios hoy y escuchar la voz del Señor, recibir su fuerza y su paz y hablar con la autoridad que procede de haber escuchado la voz de Dios. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Eso es lo que necesito cada día. Fortaleza y paz. Señor, gracias porque ahora tengo acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Quiero acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena confianza de fe, para escuchar la voz del Señor, recibir su fortaleza y paz y hablar con la autoridad que viene de haber escuchado la voz de Dios. Que Dios te bendiga.